Ya puede como moderador, don Francisco. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que aquí se conectan y están presentes para esta conferencia, esta intervención, que ha sido denominada, Mitos y Realidades del Patrimonio Histórico-Cultural. Para la Dirección de Cooperación Internacional y particularmente para el Departamento de Diplomacia Cultural, es un placer y un honor poder estar con ustedes esta mañana, y en la cual vamos a tener la participación del profesor Carlos Fitzgerald Bernal. El profesor Fitzgerald es arqueólogo, profesor e investigador de planta de la Universidad Santa María la Antigua. Realizó estudios de antropología y arqueología en Nueva York y maestría y doctorado en Pittsburgh, Estados Unidos. Además, ha sido profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad de Panamá y ha sido comisionado de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos, así como director nacional del Patrimonio Histórico Nacional del antiguo Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, para temas de patrimonio mundial. Tiene más de 30 años de experiencia de trabajo de campo en la arqueología precolombina y colonial, así como investigador e historiador. Ha realizado diversas publicaciones científicas y divulgaciones en diversas revistas y artículos. Además, actualmente se dedica a trabajar con fondos de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACID, realizando una investigación genética sobre habitantes precolombinos en Panamá, y es codirector del proyecto de monitoreo arqueológico en el distrito de Donoso, Colón. Sin más, pues es para nosotros el placer de contar aquí con el profesor Fitzgerald, y el escenario es totalmente suyo. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. En primera instancia, muchas gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores por tan amable invitación que me honra y además me permite aproximarme a un tema, y por eso el título que escogimos, Mitos y Realidades, un tema que es tremendamente relevante en este mes de la patria. Tengo preparada una presentación en PowerPoint. Voy a tratar son bastantes diapositivas, pero voy a tratar de sintetizar, de ser breve, para ver si tenemos al final un espacio o un momento para poder absolver preguntas y comentarios y construir un poco más sobre esta información. Entonces, me permito compartir la pantalla de esta presentación. Espero que esté visible para todos. ¿Correcto? Entonces, sí, está visible. En esta jornada de reflexiones en torno al mes de la patria, yo siento que una de las cosas que son fundamentales para hacer patria, entender patria, representar, como ustedes hacen, a nuestro país en el exterior, es conocernos y entender bien de qué se trata aquello de patrimonio. Entonces, en esta charla voy a hacer un primer abordaje quizás un poco teórico y descriptivo sobre el patrimonio cultural. Tenemos algunos cambios legislativos porque recién el 3 de noviembre ya existe una nueva Ley General de Cultura en donde se cambian algunos términos, algunos conceptos, otros permanecen. Luego voy a hablar al respecto entonces de ese tema de mitos y realidades, un poco para reforzar el mensaje de eso que es patrimonio. Entonces, a ver, digo acá, sí. Entonces, como fui presentado, yo soy arqueólogo, estudié antropología y arqueología en los Estados Unidos y tengo ya bastante tiempo de estar ejerciendo aquí en Panamá como investigador, como consultor e inclusive como funcionario público. Hace un tiempo fui director del patrimonio histórico. Entonces,
vamos a ver algunos aspectos teóricos y comenzar por qué es eso del patrimonio cultural. Es un concepto que es subjetivo y dinámico, que depende de la valoración de que la sociedad atribuye a ciertas cosas, que pueden ser materiales o inmateriales, y que se considera que deben ser conservadas y que deben pasar a las generaciones futuras. Estos conceptos comienzan desde el siglo XIX, inclusive se puede decir que antes, pero había una concepción anticuada, quizás restringida, muy monumental, muy de arte, que fue superada durante el siglo XX con la incorporación de conceptos como la valoración cultural o la interrelación cultural, y que actualmente en el siglo XXI se está vinculando a conceptos como desarrollo y sostenibilidad. Eh, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, patrimonio viene del latín patrimonium, y en su primera acepción se especifica que es lo que se ha heredado de los ancestros. Y de hecho, en inglés, por supuesto, patrimonio se dice heritage, ¿no? Y cuando uno va a UNESCO o a escenarios internacionales, la palabra patrimony casi no se usa la palabra herencia, porque de eso se trata. Eh, y en su primera definición específica de lo que es patrimonio del diccionario de la Real Academia, el patrimonio histórico es el conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos y que por su significado, que puede ser artístico, arqueológico, y ahí hay un etcétera, eh, esos bienes son objeto de protección especial por la legislación. En Panamá, durante todo el siglo XX y hasta lo que lleva el XXI, la acepción y la denominación que se utiliza para hablar de patrimonio ha sido patrimonio histórico. Hasta hace poco, hasta el 3 de noviembre, de acuerdo a la ley, la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico era la que estaba a cargo dentro del Instituto Nacional de Cultura. Ahora tenemos un Ministerio de Cultura desde el año pasado y una Dirección Nacional del Patrimonio Cultural, porque de hecho el tema es que la concepción es ahora en términos culturales, no históricos. Y luego vamos a ver eso qué implicaciones tiene para eh, nuestros conceptos y conocimientos al respecto. A mí me gusta mucho esta definición que está en pantalla de lo que es patrimonio cultural. Ups, perdí, eh, a ver si hago algo. Perdí la pantalla. Momento. A ver, aquí está. Aquí la tengo de nuevo. ¿Sí me ven, por favor? Sí. Entonces, de un glosario crítico de gestión cultural publicado en 2009, está esta definición que me parece bien importante compartirla. El patrimonio no son cosas aisladas, son conjuntos interrelacionados eh, que tienen un valor histórico y al que se atribuyen otros valores y funciones que tienen que ver con la identidad, la conciencia y con la conformación de simbologías y aprendizajes sobre los que se sustenta el conocimiento. Además, el patrimonio proporciona referentes concretos de memoria y de sentido en la siempre existente tensión entre lo que fue antes, lo que es ahora y lo que será después. Entonces, que me gusta el final, ¿no? Que resulta imposible concebir que la intuición, la creación genial, sea pura, consistente por sí y aislada de la creatividad y de la socialización. Es decir, el patrimonio en un sentido más actualizado del término se refiere entonces a todo nuestro devenir cultural y como bien lo señala nuestra Constitución, lo que es testimonio de nuestra historia.
Hay una serie de instrumentos internacionales, no me voy a detener mucho en ellos, excepto que a lo largo del siglo XX, Panamá ha firmado, ha hecho parte, ha ratificado mediante ley una serie de acuerdos de organismos internacionales, conocidos como convenciones o cartas, en donde hubo una serie de definiciones claves que nosotros hemos incorporado y que todavía existen, como son el patrimonio, como son lo que compone el patrimonio cultural, los monumentos, los conjuntos de monumentos y los lugares o sitios. Más adelante verán por qué esto es importante. La Convención del Patrimonio, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Mundial, que es cultural y natural, de 1972, que Panamá la hizo ley unos 7 años después. Esta convención supuso un avance conceptual significativo en cuanto al concepto, a los valores asociados y a la incorporación de la evidencia científica y del contexto natural y, según el caso, de los contextos o valores etnológicos y antropológicos. Sin embargo, no es sino hasta 1989 que el tema de la identidad y de la intangibilidad de lo material, que es un poquito contradictorio, es que se viene a incorporar en donde ya se incorpora o ya se incluyen las lenguas, la literatura, la música, las danzas, los oficios, los conocimientos, los saberes que se incorporan en la Convención del Patrimonio Inmaterial, que es de 2003. Entonces, ¿qué es lo que tenemos vigente en Panamá? ¿De qué se trata esto del patrimonio? ¿No? Nuestra herencia cultural está protegida por la Constitución vigente de 1972 en su título tercero, capítulo cuarto, que es sobre cultura nacional, que en el artículo 85 define que constituyen el patrimonio histórico de la nación los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, monumentos históricos u otros bienes inmuebles, muebles o inmuebles, que sean testimonio del pasado panameño. Esta constitución del año 72 es bien interesante porque es bien temprano en el contexto de nuestro continente, inclusive en el contexto mundial, que la definición patrimonial sea tan amplia y que no abarque solamente cosas de un pasado antiguo o cosas de un significado muy particular, sino que nuestro patrimonio abarca todo lo que es testimonio del pasado panameño. Y ese pasado puede ser el día de ayer. La protección del patrimonio se desarrolla en dos normas específicas. La Ley 14 del 1982, que es la Ley de Patrimonio, y que fue modificada por la Ley 58 de 2003, en la que yo tuve el honor de participar y de ser uno de los impulsores de esa ley en particular, que modificó la 14 para incluir ciertos elementos del patrimonio. Adicionalmente, en el año 2007, el Código Penal se modificó para sancionar con penas de cárcel a quien destruya, posea, dañe o sin autorización de autoridad competente explote o remueva sitio o objeto arqueológico, documento, monumento o bienes que formen parte del patrimonio histórico de patrimonio histórico de la nación. Y esto es bien interesante porque nos tomó hasta 2007 que algo, o sea, que ya no es nada más una sanción administrativa, el daño al patrimonio o el tráfico ilícito, sino que lleva o conlleva una pena de cárcel y por lo tanto puede ser perseguido de otra manera. Y el 3 de noviembre, la semana pasada, se sancionó, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley General de Cultura, la ley número 175, en donde se desarrollan toda una serie de conceptos al respecto del patrimonio. Adicionalmente, incluyo aquí que en todos los estudios de impacto ambiental, de acuerdo a la ley ambiental, es obligatorio incluir la protección al patrimonio cultural, específicamente al patrimonio cultural arqueológico, que usualmente es el que se ve más alterado y afectado por esto. Aquí hay una serie de elementos. Baste decir que
eso también se logró hace ya casi 20 años, que mediante un acuerdo entre el entonces INAC y el entonces INRENARE, que luego pasó a ser ANAM y hoy es Ministerio de Ambiente, se requiere que todo proyecto de desarrollo incorpore la evaluación del impacto sobre los recursos culturales. Hay un tema específico en el que quiero detenerme, que es el tema de el concepto de monumentos y conjuntos monumentales históricos. En Panamá, la protección del patrimonio a partir de las primeras décadas del siglo XX, específicamente la década de 1920, ya se utiliza el concepto de monumento histórico. En la ley 91 del año 1916 se definen lo que son los conjuntos monumentales y los monumentos históricos, ahí los pueden ver, y se establece mediante la ley 14 del 82, que es la ley del patrimonio histórico, cómo se deben declarar. Los monumentos y conjuntos monumentales se declaran mediante ley. La actual legislación de la ley número 175 de 3 de noviembre de 2020, sin embargo, crea una nueva categoría, como vamos a ver un poquito más adelante, que es la categoría de patrimonio cultural, y en esa categoría ya no está inserta la declaratoria por ley. Entonces, sin embargo, la ley 14 sigue vigente, no ha sido derogada, y por lo tanto, cuando se reglamente la ley 175, se verá cuál va a ser el mecanismo específico para que cada cosa que el Ministerio de Cultura de ahora en adelante vaya declarando patrimonio cultural se concilie con las declaratorias previas de monumento histórico y conjunto monumental histórico. Panamá es signataria, además, de una serie de convenciones de UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre el patrimonio. La primera es sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, que es la Convención de 1970, que fue instaurada por ley de la República, la ley número 6 del 73. La del Patrimonio Mundial, que es la Convención del 72, por la ley número 9 del 77. Me equivoqué antes, dije 79, era la ley 9 del 77. La del patrimonio subacuático y la del patrimonio inmaterial, ambas convenciones de 2003, fueron también ratificadas por Panamá en el año 2003, el año del centenario de la República, y la Convención de la Diversidad Cultural, que es la Convención de 2005, fue ratificada por la ley número 47 de 2006. También Panamá hace parte de una variedad de instrumentos regionales, desde la Organización de los Estados Americanos hasta la OEI de los Estados Iberoamericanos, y hay toda una serie de instrumentos también bilaterales. Entonces, como dije, el formato de ratificación en Panamá es mediante ley, de manera que los textos de estas convenciones son parte, pues, de nuestra legislación. Entonces, la nueva Ley General de Cultura, según escuché ayer una presentación por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural frente al tema subacuático, y he tomado estos apuntes de esa presentación, la Dirección Cultural del Ministerio de Cultura señala y manifiesta que los derechos culturales, porque la nueva ley de cultura está basada en derechos culturales, son derechos humanos, que la cultura es transversal en todos los ámbitos del desarrollo sostenible, que el patrimonio cultural es un instrumento de cohesión social, toda vez que es testimonio de la identidad de los grupos humanos en Panamá, y que además el patrimonio cultural, y esto es bien importante, es un activo cultural de gran valor para el desarrollo sostenible local y para el fomento de la economía cultural, la llamada economía naranja. Entonces ahora tenemos una formal, nueva y actualizada definición de patrimonio cultural, que en una de las primeras, en el capítulo 1 hay una serie de definiciones, ¿no? 47. La número 41 es que el patrimonio cultural es el conjunto de bienes, expresiones, que constituye la herencia, como vimos ya, de grupo humano, que refuerza emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia,
que son percibidos por los demás como característicos. El patrimonio es producto de la creatividad, se hereda, se transmite, se modifica y se optimiza de individuo en individuo y de generación en generación. Es decir, que se reconoce que el patrimonio también es algo dinámico, no estático. Y hay una definición también de expresiones de folclore, en la que no voy a detenerme. También hay un capítulo sobre los derechos culturales, como mencioné previamente, y tenemos ahora en el artículo 10 de la ley 175 el derecho al patrimonio cultural. Entonces, todos los ciudadanos de la República tenemos derecho a generar, enriquecer, difundir y salvaguardar el patrimonio. Tenemos derecho a conocer y a tener acceso al patrimonio. Tenemos derecho a exigir su reconocimiento, respeto, promoción y salvaguardia. Y tenemos derecho a conocer y acceder a los patrimonios culturales que constituyen expresiones de las diferentes culturas. O sea, se reconoce la diversidad, se reconoce la heterogeneidad y se reconoce el derecho que todos tenemos al patrimonio. Ese es, si bien en general es parte de lo que uno esperaba pues que pasara, ahora está muy bien establecido y podemos todos exigir derecho a nuestro patrimonio. Hay una sección de garantías en el mismo capítulo de derechos culturales, en donde se habla de políticas de interculturalidad y políticas de folclore. En las políticas del artículo 26 de las políticas de interculturalidad, establece que se desarrollarán políticas, planes y estrategias que fomenten, y esto es bien interesante, el diálogo, el respeto y la mediación y la colaboración creativa entre las diversas comunidades culturales, procurando que las interacciones sean equitativas, ¿no?, en condiciones de equidad, y que se contribuya al mutuo enriquecimiento cultural. A mí me parece también que esto es bien interesante y bien importante como nueva perspectiva de lo que tenemos en patrimonio cultural. Hay un capítulo completo sobre política pública en cultura, en donde se especifica que habrá un Plan Nacional de Culturas, en plural, vigente por 7 años. Hay un capítulo sobre gobernanza, en donde se habla de que hay un encuentro nacional de culturas, que va a ser una instancia de coordinación que tendrá carácter participativo y que fomentará algo interesante, la corresponsabilidad, ¿no?, de quienes participen en ese encuentro en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, estrategias y programas. Es decir, que ahora se está enfatizando bastante la participación ciudadana en todo el sector cultura, que hasta ahora ha sido un sector que ha estado no solamente aislado hasta cierto punto por diferentes motivos de formación y y por la propia estructura del Estado panameño, sino que no ha sido muy participativo. Entonces, en esta vuelta, quizás ahora tendremos más oportunidad de participar. Y hay un capítulo completo sobre el patrimonio cultural panameño, que incluye una definición de nuestro patrimonio cultural, que habla de el patrimonio cultural material, el inmaterial, los paisajes culturales, y que en consecuencia está constituido por cosas físicas, los bienes muebles, cosas que se mueven, los bienes inmuebles, o sea, objetos, pero también por expresiones y por territorios. Esto es muy interesante, que resultan de la interacción entre el ser humano y la naturaleza, y a los que la sociedad panameña les confiere significación especial por constituir un testimonio de su trayectoria histórica y cultural. En este sentido, es coherente con la Constitución, el artículo 85. En este capítulo hay secciones sobre el patrimonio cultural material, el patrimonio arqueológico, el patrimonio paleontológico, los fósiles, el patrimonio cultural inmaterial y el paisaje cultural. Hay un nuevo mecanismo de declaratoria de bienes que pertenece al patrimonio cultural, que será mediante una resolución que emite el Ministerio de Cultura tras una serie de consultas, y se crean categorías nuevas de protección, especialmente el tema de el paisaje, el territorio. Es una categoría totalmente novedosa en la legislación panameña y permite entonces proteger no solamente el bien, sea un edificio, sea un objeto, sino su entorno, su contexto, y por lo tanto conlleva
una mejor apreciación del mismo y una valoración también distinta. Cabe destacar que en esta ley se crea un Fondo Nacional de Cultura y un régimen de incentivos económicos y fiscales para la inversión en cultura, que ambos, tanto el fondo como los incentivos, tienen que ver directamente con el financiamiento o la posibilidad de que tengamos finalmente dineros para la conservación y la puesta en valor del patrimonio. Entonces, luego de esto, voy a pasar pues a el tema de los mitos y las realidades del patrimonio histórico-cultural, sabiendo pues de que ahora es más cultural, antes era más histórico, por eso usé ambos términos. Y quizás en esta parte, bueno, vamos a ver cómo se genera, si podemos generar un poquito luego un poquito de discusión al respecto. Nosotros vamos en Panamá, en términos del patrimonio, de lo anecdótico, lastimosamente de lo anecdótico a lo equívoco. En general, debo decir que los panameños conocemos poco y conocemos mal nuestro patrimonio cultural. Es un aforismo que muy bien aplica a toda esta situación, que no se puede defender lo que no se conoce. Entonces, en este mes de la patria quiero hacer énfasis en precisamente, es fundamental y especialmente para el cuerpo diplomático y para todas las instancias del Estado, que conozcamos de qué se trata este patrimonio, que ya gasté unos cuantos minutos en ver cuáles eran sus definiciones. Hay en Panamá buena data científica, se genera amplio conocimiento. Si bien siempre reconocemos que hay muchísimo más por investigar en Panamá, Panamá también es un referente a nivel continental por los avances en la investigación desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la paleontología, inclusive desde el punto de vista de la arqueología, que es mi disciplina. Sin embargo, lastimosamente, reitero, el gran público prefiere las anécdotas amables a la historiografía pura y dura, y si no, nos queda pues temas como Rufina Alfaro, ¿no? La heroína que fue creada, ¿no? en el siglo XX, pero que es parte de un referente identitario histórico de toda una región panameña, y que de alguna manera también uno dice, bueno, pero ¿cómo probamos si Rufina existió o no? ¿No? Entonces, las anécdotas a veces se prefieren antes de la data, porque a veces la data histórica tiende a ser un poco aburrida, un poco seca, y el reto entonces para los investigadores, para los especialistas, es acceder a los diferentes públicos, tanto el gran público como los diferentes niveles de la educación, como todos los profesionales, de manera que los hechos y evidencias científicas se incorporen en los imaginarios y desplacen las nociones erróneas y las ideas mal concebidas. Al fondo de la diapositiva tengo uno de los múltiples murales que hay por todas partes, en donde efectivamente uno ve que nuestro origen, así en esta es la parte izquierda del mural, tiene que ver con entre comillas, descubrimiento. Está siempre la torre, ahí está Vasco Núñez encima del globo terráqueo. Ahí en este caso las mariposas, y hay como unos aspectos indígenas allí en la esquina. O sea, es una cuestión que uno dice, pero esto no es la historia de Panamá, ¿no? Quizás la historia de Panamá, y aquí me retrotraigo a un grabado del siglo XVI, de Theodore de Bry, en donde se ve los conquistadores europeos, específicamente Balboa, utilizando mastines para devorar y despedazar a los indígenas en lo que hoy día es Darién, justo el día antes de él llegar al Mar del Sur para hacer el avistamiento, no descubrimiento. Este hecho aquí plasmado ocurrió. Esa también es la historia, y la historia no es una historia tampoco tan fácil y tan amable. Nosotros tenemos
entonces una situación de historiográfica en donde hay grupos humanos hoy. Ahí están los grupos de las dos grandes familias lingüísticas, la familia chibchense y la familia chocoana, que conviven en este istmo y que tienen unas raíces históricas profundas. Entonces, y que cuando uno ve cómo fue el proceso de conquista temprana y colonización temprana del istmo, se da cuenta que efectivamente lo que nosotros sabemos de nuestra historia está muy mediado por tergiversaciones, informaciones equivocadas, y que requiere buenas ilustraciones, buenos mapas, buena proyección. Entonces, primer mito que quisiera abordar, aparte de lo que ya mencioné de Rufín Alfaro, es al respecto del nombre de Panamá y al respecto de los que vivían en el oriente del istmo, los cuevas, que nosotros tenemos totalmente borrados, olvidados y desconocidos, a pesar de que el nombre de nuestro país, Panamá, es una palabra en el idioma cueva, que no es el idioma cuna, que no es el idioma en Verabo-Unán, que como ven en esta parte del oriente del istmo son los que habitan hoy día, los gunas en sus territorios comarcales y los Emberá-Unán en sus territorios comarcales, y también como población migrante que son, hasta han llegado a las riberas del canal. Entonces uno dice, pero espérense, ¿cómo así? Nosotros tenemos estos cuevas. ¿Quiénes eran? Los cuevas eran los que estaban allí. Los cuevas son los que los españoles encontraron, y lastimosamente en nuestra historia, en el primer libro de historia que manda a hacer la Nueva República hace 100 años, una de las primeras cosas que mandó a hacer el Estado fue una compilación de la historia de Panamá, y se la encargaron a Juan B. Sosa y a Enrique J. Arce, y allí es donde ahí surge ese mito de que el nombre de Panamá es abundancia de peces, es lugar de mariposas, o es un árbol, el árbol Panamá. Luego esto se repite en el libro que Sosa produce para los 400 años de la fundación de la ciudad de Panamá, que se llamaba así, Panamá la Vieja, con motivo del cuarto centenario de su fundación. Y allí también está el tema del nombre de Panamá, y aparece pues el tema del árbol, ¿no? Pero lastimosamente Panamá no es abundancia de nada, no son insectos que vuelan, no es una planta, fue el nombre de un jefe, de un cacique, de un líder, de una gente que se llamaban los Panamás, ¿no? O los Panamaes, y que sencillamente tuvieron la mala fortuna de estar en un lugar con un buen ecosistema marino, en donde justamente, y quizás de allí viene el tema de abundancia de peces y el tema de la pesca, tenían una alta productividad de biomasa, y los españoles decidieron, los conquistadores, que establecían la ciudad de Panamá en este lugar, que era muy bueno porque había abundante comida. Entonces, hay los cuevas, en esta diapositiva se ve que los cuevas sobrevivieron mal a la conquista, junto con los taínos de las Antillas Mayores. Son dos de los grupos que tempranamente se extinguieron. Esa extinción quizás fue más un producto de las enfermedades, de la dislocación estructural de la economía, que de la guerra, o que del genocidio propiamente dicho, que también hay toda una serie de valoraciones al respecto de cómo ocurren estas cosas en otras épocas, en donde muchas veces asignamos valores de hoy día al pasado, pero efectivamente los cuevas se acaban, y tan se acaban que a mediados del siglo XVI, en la documentación histórica, los españoles, los colonos que habitaban
la tierra firme, ¿no? Lo que es Panamá hoy día, Castilla de Oro también se llamaba, le pedían al rey que se pudieran importar esclavos de África porque no había suficiente mano de obra. Sin embargo, se sabe que en la segunda mitad del siglo XVI todavía quedaban algunos reductos cuevas en el área del Darién y que convivían posiblemente con estos cimarrones que eran la gente esclavizada que, harta de su esclavización, escapaba y se convertía en enemiga de los españoles. Otro tema que, aparte de los cuevas, es, como ven en esta diapositiva que sigue, es la ubicación de los otros grupos, no cuevas, en el centro de Panamá. Hay todo un tema, hay toda un reconocimiento a los diferentes cacicazgos, no sé si se pueden leer aquí con cuidado, pero que conforman el territorio mejor estudiado, mejor investigado y mejor fechado de la arqueología panameña, que es lo que se ha dado en llamar por los especialistas el Gran Coclé. Panamá, de hecho, se divide arqueológicamente en 3 grandes regiones que tienen estos nombres. Entonces, nosotros cuando vemos el pasado panameño, la mayor parte no termina de entender que habían una especie de 3 países en uno. Eran 3 grandes regiones que tenían orígenes comunes, pero que sin embargo la gente del oriente de Panamá, dado en llamar el Gran Darién, eran los cuevas, ellos se extinguen, ellos tienen una historia particular. La gente del centro de Panamá, dada en llamar el Gran Coclé, no es que la gente venía toda de Coclé, sino que esta es una etiqueta que asignamos los especialistas, no. Y la gente del oriente, del occidente de Panamá, son la gente que habitaba el Gran Chiriquí. Entonces, estos términos no se incorporan a los sistemas educativos, a los imaginarios, y la gente no entiende un poco que, por ejemplo, los actuales grupos originarios indígenas de Panamá son todos descendientes de estos primeros habitantes que llegaron al Istmo al final de la última glaciación, como nosotros podemos ver en las secuencias cronológicas, y esta es nada más una tabla para que vean a la mano izquierda. Arriba está lo más temprano, la primera ocupación ocurre hace más de 12.000, 13.000 años. Es decir, la historia de Panamá es una historia milenaria que los arqueólogos y otros especialistas de ciencias afines han logrado identificar que es una secuencia además ininterrumpida, ¿no?, de miles de años de ocupación humana, y que estas gentes, en plural, llegaron a Panamá en una época en que el nivel del mar era distinto, en que las condiciones climáticas eran más frescas, era la época de la última glaciación, y que si bien Panamá fue un lugar de tránsito, de paso, aquí se quedaron y aquí dejaron, y quería mostrarles los artefactos más antiguos de Panamá. Son estas puntas de proyectil que se usaban para cazar grandes mamíferos que habían aquí, como elefantes, mamuts, como caballos, como osos perezosos gigantes, como armadillos gigantes. Es decir, aquí había toda lo que se llama una megafauna, había una diversidad de artefactos, y aquí nada más les muestro un poquito para que tengamos una idea de dónde se han encontrado estos restos de esta gente en nuestro país, más que nada en áreas como la provincia de Panamá, entre Panamá y Colón, el lago Alajuela, el lago Madén, pero también en el centro de Panamá. Poco se ha encontrado hacia la región de Darién, poco se ha encontrado de esta primera ocupación hacia la región de Chiriquí, pero que eso nos implica, sin embargo, que nosotros estamos o sea, Panamá sí fue un lugar de tránsito, que ese es el otro mito, que Panamá fue un lugar de tránsito, de encuentro, que aquí estaban los aztecas, los mayas, los incas y los caribes. Eso es lo que sale en los libros de historia general, pues, que se enseña en las escuelas, y eso no es así. Fue un momento temprano de
de paso hubo cambios ambientales claves y también una enorme producción de una cultura material riquísima, variada, que aquí nada más les muestro para que tengan idea del centro de Panamá, la diversidad de cerámica pintada que se encuentra desde la creación, la invención de estos artefactos hasta la llegada de los europeos. Y nosotros también podemos encontrar que esas primeras ocupaciones, esa gente que llegó, ingresó al istmo, se fue configurando en territorios que luego se fueron subdividiendo hasta llegar a lo que vemos al final de la época precolombina, como vuelvo entonces al tema de los cacicazgos del oriente de Panamá. Entonces, no, el segundo mito es que no, Panamá no es un lugar, o no fue un lugar de paso, no fue un lugar de tránsito durante todos esos miles de años. Al inicio sí, y no es que no hubieran relaciones entre estos grupos. Aquí está otro listado de los cacicazgos de Panamá en el momento del contacto. No es que no hubiera conocimiento o ideas de que el mundo era mayor, pero aquí no era que estaban constantemente llegando, pasando, traficando y transitando. Esa idea del transitismo es post-colonial, post-conquista, ¿no? Del tiempo colonial, y que ciertamente sí marca nuestro devenir. ¿Cómo era esta gente? Casi no hay imágenes, ¿no? Pero esta es una de un pirata, de un cirujano que acompañaba a piratas y que quedó abandonado entre los gunas en el siglo XVII, porque ya en el siglo XVII encontramos los gunas en el oriente de Panamá, que ocupan el territorio que los antiguos cuevas ocupaban. Y me gusta mostrar esta imagen porque es de las pocas que, o sea, este no es el esquema que uno pensaba de los originarios. Noten que están fumando. El tabaco es una planta que se cultivó y se domesticó en el área y se cultivó y se consumió en Panamá. Noten que llevan vestidos largos, que llevan una serie de adornos en las narices y alrededor del cuello, posiblemente de orfebrería. Esta gente era, y aquí viene el otro mito, que es quizás un poquito políticamente incorrecto, y voy a tratar de, con este, cerrar para permitir quizás un momento de preguntas y respuestas. Ni los gunas, ni los emberá, ni los guaunán estaban en Panamá a la llegada de los españoles. El territorio de los emberá y los guaunán, como pueden ver aquí, es el Pacífico colombiano. El territorio de los gunas es el territorio ancestral. Está en lo que hoy es la frontera, todavía en el Istmo, pero en lo que hoy es la frontera entre Panamá y Colombia, en la serranía del Tacarcuna. Muy cerca del sitio donde se encuentra Santa María la Antigua de Darién, que está en territorio colombiano hoy día, por cierto. Cuando se extinguen los cuevas, se crea un vacío, y cuando se traslada a Santa María la Antigua, en 1519, a la ubicación de la ciudad de Panamá, hoy día, donde me encuentro hoy día yo, nosotros tenemos que hay un vacío en el oriente de Panamá, y los grupos indígenas comienzan a ocuparlo, los cimarrones, o sea, los esclavizados escapados también lo comienzan a ocupar, y el oriente de Panamá se convierte en una región totalmente como una frontera, pero llegan los gunas y llegan luego los emberá y los guaunán, que eran enemigos ancestrales de los gunas, y hay una gran guerra a lo largo del siglo XVI, XVII y hasta XVIII, hasta que finalmente se pacifican estos grupos, comienzan a convivir en paz, pero el otro mito de que todos los grupos humanos en Panamá están desde siempre no es tan correcto. Hay una dinámica poblacional en nuestro istmo que también se deriva de una dinámica ¿cómo se llama? Del sistema mundo conformado por la conquista y la colonización. ¿Cuáles eran los grupos entonces más antiguos y con mayor continuidad en el territorio?
Me remito entonces a la gráfica de la genética y de la lingüística. Hace más o menos 10.000 años se comienzan a conformar grupos en Panamá que eventualmente derivan en los buglés, los noves y toda una serie de grupos que están en Costa Rica, entre ellos los nazos y los bribri. Entonces, de los grupos humanos en Panamá, a ver si encuentro mi diapositiva de los grupos, la puse al final. Entonces están que los noves, los buglés, los antiguos dorasques y changuenas, los bribris y los nazos representan la mayor continuidad territorial y poblacional. ¿Quiénes eran la gente que habitaba el Gran Coclé? Que esa es la otra. No eran los coclés, como se ha quizás dicho en algunas ocasiones, sino posiblemente los buglés, que es el grupo minoritario que habita la comarca de los noves y buglés, pero que son grupos humanos distintos. Entonces, desbancando un poco estos tres quizás mitos, me permito dar las gracias y quizás abrir, si Francisco Márquez lo permite, el espacio para si hay comentarios, preguntas y respuestas, que espero que sí las haya. Muchísimas gracias, profesor Fitzgerald. La verdad que ha sido muy interesante e instructivo, a su vez, toda la información que ha compartido con nosotros en esta mañana. Yo quisiera nada más, antes de dar la oportunidad para iniciar este intercambio, ya con los aquí participantes, hacer unas pequeñas reflexiones o más bien anotaciones de parte de lo que usted ha anotado durante su intervención. Y es precisamente el rescate que tenemos de la reciente creación, por una parte, del Ministerio de Cultura, que pone o eleva como un tema realmente de más importancia dentro de la estructura gubernamental a lo que por muchísimo tiempo estuvieron en discusión sobre la necesidad de poner una mayor prioridad los temas culturales. Por otra parte, el tema de el compromiso que ha tenido la administración actual de la creación de la Ley General de Cultura, recientemente sancionada bajo la Ley 175. Por otra parte, el hecho de que el patrimonio precisamente constituye una señal de identidad y que favorece a la cohesión comunitaria, y todo ello precisamente para poder reconocernos no solamente como panameños, sino también para que otros también nos puedan reconocer. Correcto. Asimismo, es importante rescatar lo que usted ha mencionado con relación a la necesidad de fundamentarnos o utilizar evidencia científica para poder ir derrumbando aquellos mitos que se han ido construyendo con el pasar del tiempo, y que actualmente es necesario rescatar una serie de elementos que han quedado olvidados con el pasar de los años. Y por último, quisiera solamente mencionar la gran importancia que tiene para nosotros dentro de la Cancillería y especialmente para todos los funcionarios del Servicio Exterior, la necesidad de conocer este tipo de informaciones, porque como mencioné hace un momento, el patrimonio cultural y el patrimonio histórico es parte de lo que nos permite a nosotros identificarnos como panameños en el exterior, y a partir de ahí empezar a entablar ese diálogo intercultural que a nivel de las relaciones diplomáticas es sumamente importante entender, y que permite crear esos lazos para el entendimiento y la comprensión, y a su vez el respeto para poder llegar a acuerdos que mantengan y garanticen la paz entre los diferentes estados y gobiernos. Y precisamente la Estrategia Nacional de Diplomacia Cultural de la Cancillería prioriza o enfoca ese trabajo, por una parte el derecho cultural y por otra entendiendo que la cultura es un elemento transversal para alcanzar el desarrollo.
priorizando precisamente el tema de la necesidad de promover el diálogo diverso e inclusivo, y en el cual estamos trabajando precisamente con todas las embajadas y misiones permanentes para fortalecer todo este trabajo de promoción internacional, utilizando la cultura como elemento principal. Entonces, en ese sentido, abrimos el espacio para un intercambio con los aquí participantes. Sé que contamos también aquí con la participación de personal que está actualmente en la misión permanente de Panamá ante la UNESCO, que seguramente tendrán algunos puntos que podrán comentarnos. Igualmente, tenemos aquí al embajador Aquilino Villamonte, quien ha solicitado la palabra. Adelante, embajador Villamonte. Muy buenos días a todos. Interesante conferencia, sin embargo, nos deja un poco desconcertados, para decirlo así. Si después de todas las investigaciones que se han hecho en lo que respecta a los grupos aborígenes nuestros, tengo entendido que el grupo Cuna provenía del Caribe, de los Caribes, y que en ese tiempo eran un grupo que muchos se aterran al oír, era un grupo caníbal. Otra cosa, si ya se ha dado, digamos, se ha recopilado información sobre el origen verdadero de nuestro país, ¿por qué se sigue en los libros de historia inculcándole a las nuevas generaciones lo que nos fue inculcado a nosotros, que es proveniente de la abundancia de peces, mariposa y del árbol del Panamá? ¿Por qué no decirlo como es? Es el nombre de un cacique que habitaba la región donde actualmente está la ciudad de Panamá. Esto, por una parte, si eso existe ya, ¿por qué los historiadores continúan editando en sus libros de historia el error que nos sometieron a nosotros cuando éramos estudiantes de primaria y secundaria, y que no teníamos la cantidad de profesionales como usted, doctor, que han hecho los estudios correspondientes para tener una visión mucho más grande, mucho más profunda de lo que es nuestro pasado aborigen? Gracias. Y muchas gracias, embajador, y a todos los presentes. Excelente. O sea, la pregunta es muy puntual. A ver, son varias cosas. En primera instancia tenemos la situación que la actualización de los libros de texto y los controles de calidad a los libros de texto corresponderían a el Ministerio de Educación. Ahora, con el nuevo Ministerio de Cultura, quizás se pueda insistir y enfatizar eso un poco más, pero lastimosamente hay un desfase, ¿no? Y un desfase serio. Por eso es que la diapositiva yo puse que estábamos entre anécdotas y errores. O sea, no, los Guna, se lo aclaro, los Guna no tienen nada que ver con caribes. De hecho, su origen genético y territorial es a lo interno del continente, como los demás grupos que están en esta parte, en esta región, ¿no? Son orígenes que eventualmente se vinculan a orígenes amazónicos. Entonces, y no eran, ¿cómo se llama? Caníbales. De hecho, ese era parte de la propaganda de los conquistadores para justificar la conquista y la aniquilación de las poblaciones, porque claro, esa era una abominación, el ser caníbales, pero no. Ahora, los Cueva, que eran los que estaban allí y que fueron luego suplantados en el territorio por los Guna, tampoco eran ni caribes ni caníbales. De hecho, la palabra caribe y caníbal tienen el mismo origen etimológico que es un origen lingüístico de los idiomas que estaban siendo identificados en el norte de Sudamérica y en las Antillas Menores en el momento de la conquista.
Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que usted señala me parece también, o sea, da en el punto. ¿A quién le corresponde actualizar? O sea, nosotros hoy día hay una nueva o una serie de nuevas generaciones que ahora la información, si no está en un formato audiovisual o animado, no, los libros están, pero ¿quién los lee? No, para los 500 años de la ciudad se reeditó la Historia General de Panamá, que a su vez se había editado para el Centenario de la República en 2003-2004. Allí hay excelente información actualizada. La actualización de la Historia General de Panamá está disponible en línea, no hay que tener el libro, se puede acceder en línea en la página de la Biblioteca Nacional. Yo exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la diplomacia cultural, a que ustedes también pongan una serie de recursos bibliográficos que están en línea y que sencillamente los puedan enlazar para que todo nuestro cuerpo diplomático y los funcionarios de relaciones exteriores puedan acceder, o sea, porque no, o sea, somos pocos los especialistas, pero la información sí está allí. Lo que pasa es que, claro, si uno no sabe que existe, no la puede fácilmente encontrar y acceder. Y les comento otra cosa, no sé si o sea, yo pasé rápidamente el tema de la cronología y de la investigación y tal, porque quería hacer énfasis en algunos de los conceptos, pero en Panamá se han hecho avances extraordinarios en el conocimiento de la ocupación humana temprana y de los desarrollos, especialmente de las innovaciones. En Panamá se domesticaron plantas alimenticias miles de años antes de lo que usualmente o sea, el maíz, la yuca, ciertas palmas que tienen frutos alimenticios, los frijoles, se encuentran en registro arqueológico entre el 7000 y el 5000 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de hace 9000 años. Aquí había gente cultivando o con plantas domesticadas. La primera cerámica, o sea, de objetos para guardar, para también cocinar o para decorar, la primera cerámica de Centroamérica aparece aquí en Panamá hace 5000 años, en el tercer milenio antes de Cristo, y es de las más tempranas que hay en esta región de América. La metalurgia, o sea, el uso del oro para hacer ornamentos y para hacer artefactos que eran distintivos de la jerarquía social, aparece aquí en Panamá en el primer milenio antes de Cristo, hace 3000 años, ¿no? Proveniente también de América del Sur, del norte de América del Sur. Es decir, Panamá es un lugar en donde hemos tenido toda una serie de innovaciones, de aportes extraordinarios para el continente, pero que sencillamente no se conocen. O sea, todo el tema de la artesanía, ahora que está tan enfatizado la economía naranja, la producción de los productos culturales que se inserten en los enlaces económicos, toda la artesanía nuestra tiene una historia antiquísima, pero los propios artesanos no conocen de eso, y cuando promovemos a Panamá en el exterior, decimos, bueno, sí, abundancia de peces. No, abundancia de peces es lo menos. O sea, nosotros tenemos gran cantidad de cosas que poder manifestar, expresar, y que el cuerpo diplomático debería tener como herramientas de promoción, pero también como herramientas de gestión identitaria. Pero no sé si hay más preguntas. Veo una mano. Sí, la señora Dalis Vargas. Adelante, señora Vargas. Buenos días, muy interesante la charla, muy informativa. 3 aspectos que quisiera mencionar. Primero, el hecho muy sobresaliente de que ya se reconoció como instancia legal la comarca Naso, que viene siendo uno de los pueblos más antiguos. Ya se reconoció. O sea, había una noticia anoche en la Estrella de Panamá. Opa, hay que mirar. Sí, eso señor. Sí sería muy importante. Sí. Sí, dice que nada más falta la firma, creo que del presidente, pero que ya se reconoció. Muy bien. Y número 2,
sobre el patrimonio cultural subacuático. Ajá. En un tiempo trabajé en una firma de abogados donde llegaron unos alemanes que tenían la tecnología y los equipos para ubicar, mejor dicho, ya habían ubicado una nave llena de oro y otros tesoros cerca de la isla Contadora. Y entonces, en ese tiempo mi jefa era extremadamente hostil a esos alemanes porque ella tenía un sentimiento de soberanía. Y total, después de tanto luchar los alemanes de conseguir el permiso, y consiguieron el permiso y todo, pero no formalmente, le faltaban algunos pasos. Ella le molestaba enormemente que llegara el alemán con chancletas y con shorts, ¿no? En la oficina decía que eso era irrespeto, etcétera, etcétera. Vino el huracán Andrew y decidió la situación, porque todos los equipos que estaban listos para venir a Panamá quedaron averiados y dañados en Estados Unidos. Entonces, queda la pregunta en el aire y a lo mejor le pasé el dato a alguien. ¿Qué pasa con esos pecios, con esos tesoros hundidos? Si solamente por el hecho de que Panamá no tiene tecnología para sacar eso del mar, queda en manos de los asaltacaminos o los asaltamares o el asalta patrimonio cultural subacuático, porque de pronto ese mismo alemán regresó otro día sin busca tesoro. Exacto. De pronto el mismo alemán u otra gente llegó y sencillamente se sumergen y sacan todo lo que quieran. Y el punto 3 es muy interesante. Cuando estuvimos haciendo unos diplomados en la Cancillería en el 2006 a cargo de la Academia Diplomática, me tocó entrevistar al arqueólogo, no sé si arqueólogo o antropólogo, Mendizábal. Tomás. Y Tomás Mendizábal, sí, él me mencionó que en el área justamente, en la vertiente del Golfo de Panamá, como el nivel del mar hoy día está como 400 pies o metros más alto, que antes era más bajo, que toda esa región, toda esa área tiene remanentes de ríos y de vestigios arqueológicos importantísimos, que ahí habían comunidades, que hoy día el mar está donde está, pero desde toda esa área de la región del Golfo está sumergida y que habían los vestigios estos que le digo, ¿no? Entonces yo pregunto si alguien ha continuado explorando eso o si también queda en manos de personas del exterior que ni siquiera reportan lo que están encontrando. Muchas gracias. Sí, ok. Voy a contestarle brevemente. Los subacuáticos está todo contemplado en la nueva ley 175. Ya estuvo incorporado en la ley 58 de 2003, que yo tuve a bien proponer, o no proponer, impulsar, pues. Porque el problema es que teníamos la Convención de las Naciones Unidas, pero no teníamos en la ley local el reconocimiento de los subacuáticos. Desde 2003, Panamá reconoce los subacuáticos como patrimonial. Obvio, el tema de quién supervisa o cómo el Estado puede prevenir las destrucciones al patrimonio, el tráfico ilícito, es un problema estructural. Además, no basta con tener leyes, sino que tenemos que tener personal capacitado y tenemos que tener personal o gente o ciudadanos y ciudadanas conscientes al respecto de esto. Pero para ser súper breve, hace unos años, en la administración anterior, hubo el escándalo del Galeón San José, que está cerca de Contadora. Tenían un permiso, había sido mal otorgado en otra previa administración, y se logró, con ayuda de la UNESCO, pararlos y evitar que, a pesar de que tenían unos supuestos papeles en regla, ellos no cumplían con ninguno de los parámetros que señala nuestra normativa al respecto de que la investigación solamente puede ser realizada, sea por extranjeros o sea por panameños, pero realizada por especialistas, por científicos acreditados, ¿no? Entonces, y eso está establecido en la nueva legislación. Me tocó a mí participar ahora en el primer, segundo y tercer debate, aportar algunas cosas, y soy testigo de que efectivamente se garantiza que en la nueva legislación que nadie que no sea un especialista científico puede intervenir. Claro, la ciencia no tiene fronteras, no debería tenerlas. O sea, no es que solo por tener una cédula panameña uno puede actuar en Panamá, o con la cédula panameña uno no puede actuar en otros países. Pero yo pienso que tenemos que tener más
una gente formada, y que parte del trabajo de la diplomacia cultural debe ir por el camino de conformar las alianzas para poder hacer las investigaciones, que además Panamá es un punto de importancia continental para entender, por ejemplo, en el tema subacuático, ciertos procesos de conformación tecnológica de las naves, de los buques. Y bueno, yo no sé si quizás alguien de ustedes sepa, en Panamá, en el archipiélago de las Perlas, en la isla de San Telmo, al sur de la isla del Rey, está en la playa, destruyéndose poco a poco, es una lástima, el primer submarino funcional que existió en el mundo, y que está allí, y que bueno, no se lo pueden llevar porque es casi imposible de destruirlo, pero la marea poco a poco lo está destruyendo. Que se creó para la Guerra Civil Norteamericana del siglo de 1865, y que luego, cuando terminó la guerra, como no había visto suficiente acción, lo trajeron a Panamá y lo usaron para la pesca de perlas en el archipiélago de las Perlas. O sea, una historia fascinante, ¿no? Que podría hacerse hasta un documental al respecto, ¿no? Ahí tenemos montones de cosas, y el objeto se está pudriendo literalmente en esa playa. Entonces, ahí es, por ejemplo, ahí sería un patrimonio compartido entre varios países, porque el que lo inventó era un alemán, un austriaco, es parte de la herencia cultural de los Estados Unidos, es parte de nuestra herencia cultural. Entonces, compartimos. El patrimonio se comparte, es parte de esa cosa que cohesiona a los pueblos. Creo que hay más preguntas. Sí. Muchísimas gracias, señora Dalis. Ahora le damos la oportunidad a la compañera Paola Gómez. Buen día, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, muchísimas gracias, don Carlos Fitzgerald, por lo que ha compartido con nosotros. Como bien dijo mi compañero Francisco Márquez, yo soy Paola Gómez, segunda secretaria, estoy actualmente en la UNESCO. Ajá, qué bien, en París. Y tuve la dicha de hacer un año un programa que tiene la UNESCO con nuestro gobierno para trabajar en la Convención del 2001, que casualmente es la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático. Correcto. Voy a compartir algo rapidito con la compañera Dalis y con el resto de ustedes, ya que se tocó el... Y aprovecho para decir que en efecto sí, a través de la Convención del 2001, se ha estado consiguiendo apoyo para que lo que todavía no hemos logrado tener como capacitación dentro de nuestro país se pueda ir logrando a través de la cooperación. Casualmente, el día de ayer y el día de hoy se ha estado impartiendo Un seminario. una capacitación por parte de la Oficina Regional de la UNESCO, que está en San José, Costa Rica, para Panamá, específicamente para nuestro patrimonio cultural subacuático. Aparte de eso, también se llevó a cabo una de las pocas misiones del Consejo Científico Técnico que tiene la convención. Se llevó a cabo en dos partes en Panamá, en el año 2015, si mal no recuerdo, a través del INAC, que fuimos nosotros como país los que pedimos esta asistencia, porque el caso del supuesto Pecio San José en el archipiélago de las Perlas había sufrido muchísimo por el tema de que las personas venían a sacar nuestro patrimonio para poder venderlo por razones lucrativas y no por razones históricas. Y tenían permiso del INAC, que esa era la parte fea, ¿no? Sí. Eso había sido un proceso bastante vergonzoso, pero en su momento se tomó la responsabilidad por parte del mismo INAC de decir, ok, esto se dio en el pasado, ¿qué podemos hacer ahora? Y cómo podemos poner en valor nuestra historia. Porque como bien dijo usted, hay historias fascinantes debajo de nuestros mares, en nuestras costas, y bueno, más allá, nuestros grupos indígenas, como bien ha comentado usted, todavía hay muchísimo más que aprender de dónde venimos y quiénes somos. Dicho eso,
también nosotros contamos con un miembro panameño dentro de este Consejo Científico Técnico, el cual va a estar ahí por los próximos 4 años. Entonces, eso también nos da un poco de realce para que también se preste más atención a lo que se puede lograr en Panamá a través de la cooperación y de las herramientas que existen a través de la convención. Ahora sí me gustaría preguntarle a usted. Sí. Yo he vivido, como bien lo puede decir Francisco, que la mejor manera es trabajar de manera coordinada desde los organismos internacionales, con la Cancillería, con nuestro ministerio, en este caso de Cultura, y también el Ministerio de Ambiente en momentos que es necesario. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros dentro del cuerpo diplomático para mejor compartir esa información que tienen expertos como usted en los diferentes ámbitos donde estamos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para asegurarnos de estar recibiendo constantemente la información más actualizada y veraz? Porque ahora mismo el problema es con ver cuál es la información correcta y cuál pues puede ser errada. Sí, bueno, yo me atrevo a sugerirles que quizás existe ya crear un sistema de información de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se tenga una especie de espacio común con especialistas que sea. Lo que pasa es que hay un tema bastante delicado, o sea, ¿quién tiene el conocimiento? Y, por ejemplo, en el tema subacuático están los cazatesoros por todas partes y se hacen pasar por especialistas. En la parte de arqueología terrestre, los huaqueros ya no tienen esa capacidad de insertarse. Antes sí, antes se metían y decían, es que para que se, a ver, con aquella historia de que para que se caiga, mejor lo recojo yo. O para que se lo lleve a otro país, mejor lo compro yo aquí y lo tengo. Entonces hay toda una reingeniería que hay que hacer al respecto del pensamiento sobre el patrimonio, ¿no? Pero yo pienso que un sistema de información o un sistema en donde los académicos, los especialistas y los funcionarios puedan tener acceso, pero también puedan tener capacidad de, como decir, las FAQ, ¿no? Las preguntas más frecuentes que haya. Por eso también quise participar y cuando el querido amigo el doctor Spence nos contactó, yo dije, bueno, fantástico, esta es una buena oportunidad para poder dar parte del mensaje, que hay buena información, por una parte, que esa información, si bien hay que traducirlo un poco, está disponible. O sea, yo ahora mismo estoy trabajando con un tema de genética, yo no soy genetista, pero con un grupo con fondos de la CENACYT, estoy ya terminando esto, me partió el final del el COVID, me partió el final de la investigación, pero nosotros logramos encontrar que unos esqueletos de Panamá Viejo, su genética es muy similar a unos esqueletos que habíamos encontrado por La Pintada, o sea, el centro y el oriente de Panamá tenemos como una unidad, o sea, que esta no es gente migrante, esta gente era gente de aquí, ¿no? Y eso, a ver, ¿a dónde lo puedo decir yo? ¿A quién se lo digo? ¿Cómo lo divulgo? Además que sea entendible, ¿no? Para los diferentes públicos. Así que yo siento que un sistema de información, una mesa de trabajo o un formato de este tipo podría ayudar a la diplomacia cultural, pero también a la educación y a la cultura panameña. Así que lo propongo. Muchísimas gracias. Gracias por los aportes de la compañera Paola Gómez. Yo creo que un momento importante dentro de toda esta situación que nos ha impulsado el tema de la pandemia es la utilización de estas plataformas digitales para poder acercarnos, y precisamente las actividades que realiza la Academia Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel de realizar estas jornadas del servicio exterior es un espacio en el cual se han podido discutir no solamente temas culturales, sino otros temas que son de interés y actuales
para conocimiento de todo el funcionariado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, para continuar, creo que tenemos una consulta por parte de la señora Anet Orillac. Ajá. Señora Anet. Parece que se me marcó solito, disculpe. Excelente la presentación. Muchas gracias al señor Fitzgerald. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor director. Yo creo que no hay mayores consultas ni comentarios por parte del público, siendo las 12:25. Creo que estamos dentro de la hora estipulada de la actividad. Por nuestra parte, pues muchísimas gracias una vez más. No sé si usted tenga algunas recomendaciones o comentarios finales, director. Claro que sí. En primer lugar, felicitar y agradecer a Carlos por tan excelente ponencia en el día de hoy, que cada una de estas conferencias realmente son lo que yo he denominado cursos acelerados de posgrado y maestría. Sí. Todas, absolutamente. Y en efecto, la utilización de esta plataforma nos ha acercado mucho más, y desde el punto de vista académico y profesional ha servido para ir creando los espacios necesarios para el perfeccionamiento de nuestro recurso humano. Y fundamentalmente, cuando te hablaba, Carlos, te decía que yo tenía desde niño, debo utilizar, y ustedes disculpen esta digresión, desde niño yo soy de Boca del Toro, Isla Colón, y nosotros éramos aficionados a realizar actividades de buceo porque guaqueábamos, pero era el guaqueo submarino, y encontrábamos de todo, y en muchos casos las colecciones de estos objetos venían los turistas y siempre nos los compraban a $1, algo que costaba obviamente miles de dólares, ¿no? Pero es importante porque yo creo que con esto estamos resquebrajando esa vitrina de patrimonio cultural. Hay que resquebrajarlo ya de una vez por todas. No se trata sencillamente, como ha señalado muy bien Carlos, el doctor Fitzgerald, que este es un tema de ir repitiendo las cosas. No, ya los tiempos cambiaron, el país está cambiando, y nosotros, si es como la intención manifiesta en distintas áreas de la economía y del país, no solamente se trata de lograr grandes avances en el crecimiento económico del país, eso es importante, pero el desarrollo también involucra estos aspectos de carácter cultural, pero no en la concepción tradicional de lo que es la cultura, sino como un conjunto, un instrumental teórico, metodológico que nos permita a nosotros los panameños saber quiénes somos realmente los panameños y cómo podemos insertarnos mejor en la discusión. Hace algunos años, Carlos fue invitado por un grupo donde estábamos reflexionando sobre algunos temas, y nos hablaba que en ese momento iba a España a una convención sobre arqueólogos y demás, y antropología, y nos daba fecha a todos los que estábamos ahí, y hablaba de millones y millones de años de la existencia de este país, más allá de lo que tradicionalmente se conoce, e incluso aparece en la bibliografía, en los panfletos, en los documentos que apoyan la actividad turística y cultural del país. Sí, pero ya llegó el tiempo de resquebrajar esa vitrina patrimonio cultural. Esa no es la que tenemos que nosotros tener, todo lo contrario. Yo pienso que obviamente, sobre la base obviamente de mis estudios y de mi actividad académica, que el país tiene un futuro extraordinario en nuestras manos.
en nuestras mentes, en nuestros recursos humanos, pero tenemos que realmente saber de qué se trata esto para poder caminar en la dirección correcta. Muchísimas gracias al doctor Fitzgerald, mi paisano, y sé que ha sido una excelente oportunidad para todo el funcionario nuestro, tanto en el servicio exterior como de la planta y los que amigos académicos intelectuales que se suman regularidad a estas conferencias. Gracias nuevamente. Bueno, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Y sí quería decir una última cosita que ahora que el doctor habló, me quedó, o sea, podría establecerse un portal de donde aportáramos, ahora con la tecnología actual, ¿no? De que la cosa no tiene que estar necesariamente publicada en un libro, en donde quedaran los principales avances, vamos a decir así, de nuestro patrimonio, nuestros monumentos históricos, y disponibles para el cuerpo diplomático, porque usualmente la gente dice, bueno, ¿y cuántos monumentos históricos hay en Panamá? No se sabe, porque hay que hacer un conteo y estar en las casetas, tal y cual. Cosas como esas. Así que yo siento que hay cosas prácticas que pueden salir de este tipo de iniciativas. Claro que sí, es el papel de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por el momento, Francisco Márquez tiene tremenda responsabilidad. Lo acabo de embarcar a usted. Yo no sé si usted se dio cuenta cuando lo invité que lo estaba embarcando en un proyecto interesante. Donde... Pero este es una embarcada gustosa, sí. Me uno. O sea, esta no... Claro que sí. Así y que gracias, bueno, muchas gracias. Por la moderación, excelente. Gracias. Gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Gracias.